Servicio de Enel, la tercera PM, en Duna. Sonidos de tu mundo. Son los más altos tribunales del país, pero sin embargo, todavía ahí no hay una unanimidad de criterio para resolver temas que a veces son muy parecidos. Un estudio identificó los diferentes cambios de criterio que hay en los fallos de la Corte Suprema, comparando votaciones históricas de jueces en más de 30 materias y cambios que incluso se dan a partir de los propios ministros, es decir, un ministro que falla en dos ocasiones distintas, en situaciones muy parecidas, de formas completamente diferentes. ¿Qué es lo que hay detrás de esto? ¿Qué casos son los que se ven más afectados? ¿Y cómo puede impactar esto en la imagen internacional de Chile, que sí tiene un efecto? Lo conversamos acá, es nuestro tema de hoy. Les damos la bienvenida a la tercera PM en Radio Duna. Esto es La Tercera PM. Sebastián Rivas y Nicolás Vergara están en Duna. 5 de la tarde con un minuto, les damos la bienvenida a la tercera PM. Los saluda Sebastián Rivas y estoy con Sebastián Labrín, periodista de la Unidad de Investigación de la Tercera. ¿Cómo estás, Sebastián? Hola, Sebastián, buenas tardes. Y uno de los autores, junto con Juan Pablo Salaverry, la nota sobre este estudio del Observatorio Jurisprudencial del Programa de Derecho Administrativo Económico de la Universidad Católica, que trae luz sobre un tema que es bien profundo, porque en Chile, a diferencia, por ejemplo, de lo que pasa con los países anglosajones, en concreto con Gran Bretaña, que es el ejemplo más claro, no existe una jurisprudencia tan estricta. Es decir, los jueces, evidentemente los fallos van sentando precedentes, pero no es algo que tenga que estar obligado, y ahí empieza esta situación que ustedes retratan muy bien con fallos de nuevo, que se parecen muchísimo uno a otro, pero que sin embargo no hay certeza de que se haya fallar en una u otra dirección. Justamente, esta es una investigación que realizó esta distintos, 30 situaciones en que los jueces tenían que analizar parámetros idénticos. O sea, había una situación que podía ser desde el ámbito administrativo, derechos de agua, situaciones donde los jueces tenían que resolver situaciones muy parecidas, pero aún así, que tenían un contexto muy similar, fallaban de forma zigzagueante. O sea, en un momento, una situación idéntica podía ser resuelta a favor de una persona y después el criterio cambiaba absolutamente al caso siguiente, con parámetros idénticos. Este caso es sumamente complejo, puntualmente porque sienta y pone el foco en un ámbito que es poco conocido, que es la fiscalización del máximo tribunal de Chile. ¿Cómo están resolviendo los tribunales superiores, en este caso la Corte Suprema? ¿Cómo finalmente son los jueces los encargados de resolver una materia y poner fin a un conflicto, pero termina siendo un foco de tensión muchas veces en no saber cómo va a resolver finalmente un tribunal que debiese tener una opinión, digamos, similar en una situación parecida en este caso? Ahora, Sebastián Labrín, ¿cuál es la explicación que se da a este fenómeno? ¿Por qué ocurre que, de nuevo, hay jueces que votan en ocasiones, de nuevo, muy similares de formas distintas? ¿Qué es lo que les dicen a ustedes? ¿Qué es lo que está pasando? Hay razones distintas. Por ejemplo, no es un problema solamente en una conformación de un tribunal, porque acá este foco del estudio estuvo principalmente puesto en la tercera sala de la Corte Suprema, que ve temas constitucionales, y también en la cuarta sala. Son salas que ven labores administrativas, mineras, y en concreto lo que se pudo detectar es que la conformación de la sala, jueces que por vacaciones, licencias médicas o situaciones así, son reemplazados por otros jueces que hacen cambiar el equilibrio del fallo de la Corte Suprema. Pero también cómo los mismos jueces, y esto es la parte quizás más llamativa de este estudio, cómo estos mismos jueces iban cambiando de criterios. En un momento fallaban de una manera y en un caso similar o idéntico fallaban de otra forma. Entonces, lo que acá se concluía por parte de los investigadores que había una anarquía jurisprudencial. No había una certeza, no hay un foco donde los jueces uno pueda ir a reclamar, porque recordemos que la gente llega a tribunales principalmente para resolver conflictos de forma pacífica. Ahora, ese es el fondo. A ver, está bien lo que dice Sebastián Labrín. Vamos un poquito más al fondo, entonces. Tú me dices que acá hay una anarquía jurisprudencial, que hay jueces que fallan de distintas formas, pese a que los casos son los mismos.
¿Qué es lo que hay detrás de esto? ¿Por qué se puede dar? ¿Qué es lo que te dicen la gente con la que ustedes conversan de por qué ocurre esta situación con los jueces en específico? Este caso, tú bien lo decías, la justicia anglosajona, por ejemplo, funciona en base a precedentes, a situaciones donde ya se resolvió una vez y se va a volver a resolver de una manera reiterada en el tiempo. La justicia chilena no funciona de esa manera, funciona en base a la jurisprudencia, que pueden ser nociones referente a alineamientos dentro de un fallo. Pero en concreto este concepto de anarquía jurisprudencial se relacionaba con que cada vez que a los jueces se les pedía una explicación, sacaban la carta de la independencia de los tribunales frente a situaciones particulares, y esto es lo que genera finalmente no tener una certeza de cómo un caso va a terminar aun cuando tenga características idénticas a otro. Entonces eso genera dos focos de conflicto propiamente tal. Uno, la situación de incertidumbre jurídica, donde no sabes cómo va a resolver un caso por más que tengas la posibilidad de entender de que es un caso que puedes ganarlo o ha sido ganado en situaciones similares, pero también es la imagen país. Y acá se junta con la segunda parte que tú mencionabas al principio, que justamente cómo esto puede repercutir finalmente en situaciones como la extradición de una persona como Ricardo Palma Salamanca, por ejemplo, donde la justicia, o en este caso un órgano administrativo francés, dice que en Chile en cierta medida no están las garantías para que se juzgue a esta persona de manera correcta frente a los tribunales chilenos. Existe un estudio paralelo a esto que lo realiza una ONG digamos internacional. The World Justice Project, ¿no? Justamente, que hace un análisis y sitúa dentro de los países OCDE a Chile dentro de los peores, con peor puntaje. En justicia civil, de los 28 países, Chile está en el ranking 24, y en justicia penal está en el número 22 de 28. O sea, estamos dentro de los últimos lugares en términos de justamente las certezas jurídicas que se van entregando, ranking de corrupción, transparencia, acceso a la justicia, y son situaciones preocupantes que deben ser analizadas, y que este estudio del Observatorio Jurisprudencial entrega esta herramienta de poder poner un foco por primera vez dentro de cómo la justicia, el máximo tribunal del país, está resolviendo situaciones complejas finalmente. Ya, perfecto. A ver, en el fondo lo que tú me dices, el tema es, estas situaciones sí tienen un impacto en términos de la reputación país, en una situación que, los rankings internacionales que a veces son mirados para invertir y cosas así, el hecho de que no haya una certeza y que al final cada juez pueda eventualmente fallar incluso de él mismo de formas distintas, te termina golpeando, digamos. Justamente, y estas son situaciones calificadas como anómalas por este mismo estudio o por los investigadores de este estudio, situaciones que incluso bordean lo antidemocrático, porque finalmente, ¿qué razón existe de fondo para que un caso que sea idéntico al otro sea fallado de una u otra forma? Eso es parte de la incertidumbre jurídica que te entrega, y finalmente si tú vas a llegar o no a un tribunal, prácticamente estás apostando a una ruleta. No vas a saber cómo va a fallar el tribunal, porque no tan solo tienes que estar preocupado de entregar los antecedentes que sean necesarios para que se pueda resolver tu caso, ya sea del ámbito administrativo, del ámbito civil. Una persona común y corriente que llega finalmente a un tribunal no sabe cómo va a terminar su caso en la Corte Suprema, porque va a ser una ruleta, preocupado no tan solo de entregar los antecedentes, sino también de qué jueces van a integrar esta sala, porque eso también va a repercutir finalmente en cómo tu caso va a ser resuelto por la justicia. Un tema que, de nuevo, implica mucho más de lo que parece en un primer momento, es absolutamente crítico porque es la principal Corte del país. Al final uno podría decir algunas materias del Tribunal Constitucional, pero la Corte Suprema, digamos, es una instancia donde se llegan muchas veces en casos que son complejos, que son extremos y que no está esta certeza completa de que un fallo implique que se va a fallar después igual. Es un tema que tiene bastante donde analizar y donde reflexionar también en momentos en que se discuten reformas a la justicia de nuestro país. Don Sebastián Labrín, periodista de la Unidad de Investigación de La Tercera, muchas gracias por estar hoy día con nosotros en La Tercera PM. ¿Y usted de qué equipo es? Colo-Colo. Es colocolino. Bueno, le vamos a contar algo a los hinchas de la Universidad Católica que nos están escuchando hace escasos minutos y a través de un hecho esencial. Estamos hablando de cosas legales, digamos. No hay nada más legal que un hecho esencial. Cruzados, SADP, informó que a través de una carta enviada por su presidente Juan Tagle, que hoy día ha sido notificado por parte del señor Beñat San José Gil, Beñat San José, el técnico de la Universidad Católica, acerca de su decisión de hacer uso de la facultad para terminar anticipadamente y con efecto inmediato su contrato de trabajo
suscrito con fecha 1 de enero de 2018, conforme a lo indicado en la cláusula cuarta, párrafo segundo del mismo. Esto quiere decir que a partir de hoy Beñat San José ya no es más técnico de Universidad Católica, el equipo campeón que justo saliendo de este triunfo se encuentra con un panorama de que va a tener que rearmarse pensando en los desafíos que ya se le vienen, que son no solo el próximo campeonato nacional, sino también la Copa Libertadores. Un panorama bastante llamativo para los hinchas de la Universidad Católica. Entonces repetimos, Beñat San José ya no es más técnico de la Universidad Católica. Está toda la información también en el sitio web de La Tercera y en el Twitter de El Deportivo, que está siguiendo todas estas noticias durante toda la jornada. Son las 5 de la tarde con 11 minutos. Estamos en Radio Duna analizando los temas que marcan la jornada. Una nueva mirada de los temas de hoy. Escuchas La Tercera PM con Sebastián Rivas y Nicolás Vergara. Hemos estado hablando bastante durante estos días de migraciones, de cómo está, de cosas que al final reflejan cómo está cambiando nuestro país. Pero es interesante saber qué es lo que ve la gente, qué es lo que percibe la gente, que no necesariamente es lo que está ocurriendo, pero sí es un muy buen termómetro para entender ciertas cosas que nos están pasando como sociedad. La Universidad Alberto Hurtado hizo una encuesta denominada Chile Dice, en la cual midió percepciones de los ciudadanos sobre temas vinculados con diversidad. ¿Qué es lo que nos dice esto y cómo también nos puede ayudar a entender nuestra sociedad? Hoy día lo conversamos con una de las autoras del estudio, Gabriela Zócar, quien es doctora en Sociología de la Universidad Alberto Hurtado, quien también dirige el Magíster Interdisciplinario en Intervención Social. Gabriela, bienvenida a La Tercera PM. Muchas gracias, Sebastián. A ver, esto salió en una nota también de reportajes de La Tercera durante el fin de semana y había un dato que a mí me llamaba profundamente la atención, que es que cuando ustedes hacen la pregunta de cuán cotidianamente ven a diferentes perfiles, digamos, en la calle, en el barrio, en un día a día, el 86% de las personas decía que veía a alguien de otro color de piel, pero cerca del 35% solamente decía que veía a alguien indígena. ¿Cómo se explican esas diferencias en una sociedad donde, lo sabemos, todos somos mestizos al final del día? ¿Qué quieren decir esos números? Bueno, hay varias interpretaciones que uno podría dar a ese dato. Claramente diferencias de color de piel son más visibles, son más notorias. La migración ha traído novedad también a la ciudad, ¿no? Ha traído diversidad, ha traído distintas ¿cómo que se llama? Influencias, ¿no? en las relaciones sociales. Y claro, y eso es más notorio, justamente porque es distinto, es diverso, es nuevo. Sin embargo, el tema de las personas indígenas, uno podría pensar y hipotetizar, que fue un poco lo que decía mi colega en el reportaje de ayer, es que las personas indígenas ya están más naturalizadas en la sociedad, o sea, ya no son novedosas, ¿no? O sea, ya las tenemos más incorporadas como parte de nuestra, digamos, diversidad propia. O sea, que no es algo que nos salte a la vista. Exacto, en un día común y corriente. O sea, es más común, en el fondo, encontrarse con personas con rasgos indígenas en la ciudad, además que las personas indígenas que andan en la ciudad pensando que esta encuesta está hecha en grandes ciudades, ¿verdad? No se diferencian mayormente ni por el color de piel, digamos, es parte del color de piel de la gran parte de los chilenos, ¿no? Entonces, no se diferencian mayormente ni por una estética particular, no, son tan más homogenizados en algún sentido, integrados por lo tanto también. Partimos por este dato que era bastante interesante, pero Gabriela, quisiera que me contaras un poquito más de qué se trata la encuesta. De nuevo, es una encuesta de percepciones, sí, que tú decías muy bien, se hace en grandes ciudades, Santiago, el Gran Valparaíso, el Gran Concepción. Pero ¿cuál es el objetivo de medir lo que piensa la gente? No, esto no es lo que es lo que la gente cree que es. Yo creo que la encuesta lo que muestra es lo que la gente ve, lo que la gente visibiliza actualmente en las grandes ciudades. Ya no es una encuesta de percepción de diversidad. Ya preguntamos por si en el cotidiano la gente se encuentra frecuentemente con personas de otras nacionalidades, de otras orientaciones sexuales, de otros niveles socioeconómicos, o pertenecientes a pueblos indígenas y personas de otro color de piel, ¿no? Entonces, lo que intenta develar la encuesta es cuán visible es la diversidad que hoy día compone y caracteriza a las grandes ciudades como Santiago, Valparaíso, ¿verdad? Gran Concepción. La encuesta también da cuenta de cuán cercana se siente la gente con esas otras personas diferentes. Y ahí también es muy interesante porque
esa diversidad que también se percibe y se visualiza, digamos, en la ciudad, es una diversidad que también está contenida en cómo yo me posiciono en relación a los otros. La encuesta da cuenta de muchas respuestas diversas sobre cuán cercano me siento, o culturalmente, o valóricamente, o socioeconómicamente, a esos otros que percibo como diferentes. No hay tendencias ahí claras, no hay una mayoría de personas que dice que se siente muy cercano a, no, hay distintas opiniones sobre cuán cercano me siento a lo diverso. Y eso habla también de que las personas en la ciudad o las personas en la sociedad actual están pasando por procesos de individuación muy potentes, donde lo que prima es la construcción de una identidad propia, la construcción de tu propia particularidad. Y en esa construcción es que yo me puedo sentir identificado con otros o no, ¿no? Entonces, eso da cuenta de lo complejo que es la sociedad actual en la medida en que justamente explotan estas nuevas expresiones de diversidad. En la encuesta, Gabriela, y en el reportaje que publica ayer Carla Villarruiz, en el reportaje de La Tercera, hay algunos datos que llaman la atención porque en el fondo también vienen a contradecir ideas o percepciones que están instaladas con respecto a qué es lo que cree la gente. Esto es, la gente cree cosas distintas de lo que alguien cree que cree la gente. Claro. Por ejemplo, el 71% dice estar en desacuerdo, muy en desacuerdo con que los inmigrantes tienen un menor nivel educacional. Un 70% también cree que no es para nada cierto de que los extranjeros participen con más delitos que los chilenos. Sin embargo, sí, esto parece instalarse como un tema en torno a la migración, porque casi un 90% está muy de acuerdo en que se exija más requisitos a los extranjeros para ingresar al país. ¿Qué está pasando ahí? Sí, es interesante eso también, porque por un lado nos habla de mayor información, ¿no? Porque la gente, tanto en esas respuestas como en otras, por ejemplo, también perciben a una sociedad que las ciudades están segregadas socioespacialmente, que es muy difícil que personas del mismo nivel socioeconómico convivan en un mismo espacio. La mayor parte de la gente está en desacuerdo con eso. La mayor parte de la gente está de acuerdo con que la migración es delincuencia, la mayor parte con que está en desacuerdo, como tú dices, que los migrantes tienen menor nivel educacional. Eso es acceso a información, es acceso justamente a lo que los estudios están señalando, lo que los medios están comunicando en relación a estas temáticas. O sea, la gente se está informando más, ¿ya? Y en la medida que tiene esta diversidad que, por ejemplo, provoca la migración, en la medida en que es más visible también, el acceso implica más curiosidad, más acceso a información, ¿no? Implica conocer más sobre esa diversidad. O sea, la gente en este punto se está informando, tú dices, más, digamos. Sí. ¿Y por qué se genera entonces esta diferencia con el 90% de las personas que dicen, bueno, no hay ningún problema, pero yo sí quiero más control? O sea, la pregunta dice claramente si la gente, la pregunta es sobre si está de acuerdo con que haya más requisitos para el ingreso de migrantes al país, ¿ya? No dice de que no, o sea, las respuestas no dicen que la gente no quiera que ingresen migrantes al país. Dice que esto tiene que estar más normado, más regulado. Perfecto. ¿Y por qué? Claro, como recién decía, la migración todavía, por como ha aumentado en los últimos años en Chile, todavía es algo todavía novedoso, ¿no? Y toda novedad, toda cosa nueva en la sociedad es incertidumbre, ¿no? Genera incerteza. Y toda incerteza requiere de alguna manera de ciertos mecanismos de control o lo que acá se entiende como requisitos para poder entender cómo integramos, ¿no?, a esta diversidad. O sea, estamos en un momento donde como sociedad estamos cambiando, que lo estamos entendiendo, pero que igual todavía se genera esta distancia, digamos. Tú también marcabas el proceso de que estamos avanzando en una sociedad que es muy individualista y que probablemente también eso marca un poco las percepciones. Yo haría una distinción entre individualista y individualizada. Okay. ¿Ya? Porque el individualismo es hablar de una sociedad más egoísta, no más que valóricamente que piensa más en el bienestar propio. Y yo creo que es una sociedad más individualizada, que tiene que ver con lo que te decía al principio de una sociedad que está marcada por diferentes tipos de personas, por diferentes formas de ser, por distintas formas de vivir la vida, ¿ya? Y en esa individuación, que es distinto, digamos, al individualismo, en esa individuación la necesidad de conocer cómo se integran los otros es parte de esos procesos. La necesidad de
insisto, la necesidad de implantar más requisitos o de exigir más requisitos para que ingresen los demás, no es que no queremos que ingresen, ¿no? No es que no queremos más diversidad, es que queremos un poco más de certeza sobre cómo estos procesos se estaban llevando. Y por eso es que son tan importantes los tratados internacionales para eso, justamente para que en esos espacios de conversación demos cuenta de cuáles son los mecanismos que nos van a asegurar esa certeza. Gabriela Zócar, doctora en Sociología de la Universidad Alberto Hurtado y directora del Magíster Interdisciplinario en Intervención Social. Muchas gracias por estar hoy día en la tercera PM con nosotros. Viene más de la encuesta Chile Dice, ¿no? Hay varias otras, mucho más, sí. Varias otras patas que estaremos publicando durante los próximos días en la tercera. Son las 5:20. Nos vamos a ir a una pausa. Viene Nicolás Vergara, están ya Juan Ignacio Brito y Francisco Javier Díaz para conversar sobre los temas que marcan la jornada. Pero antes vamos a saludar a nuestros auspiciadores, porque ¿cuál es tu energía? Todos tenemos una energía que nos impulsa a hacer cosas nuevas y hoy puedes contar con el compromiso de Enel para conectarte con el mundo a través de las energías. Sea cual sea tu energía, cree en ella. Enel. Nos vamos a la pausa. Esto es la tercera PM. Usted escucha Radio Duna. En Duna escuchas la tercera PM. Sebastián Rivas y Nicolás Vergara. Los proyectos de Sinergia Inmobiliaria están llenos de que te hacen sentir en casa. Conoce Condominio Taquén, ubicado en Brisas Norte de Chicureo. Casas chilenas y mediterráneas de 117 metros cuadrados hasta 140 metros cuadrados. Además cuenta con amplios terrenos desde 6.290 UFs. Más información visítanos y sinergia.cl. Sinergia Inmobiliaria. Espacios bien pensados. ¿Cuál es tu energía? Todos tenemos una energía que nos impulsa a hacer cosas nuevas. Y hoy puedes contar con nuestro compromiso de desarrollar ciudades más inteligentes a través de los Smart Meter. Conectarte con el mundo mediante la generación de energía renovable y darte soluciones de transporte como la movilidad eléctrica. Sea cual sea tu energía, cree en ella. Enel. El mejor para protegerse del escenario anterior sería comprar trechos largos y eventualmente boots de mercados emergentes. Aprender de inversiones es más simple de lo que piensas. Conoce Invertine Simple de la Rainvial, el curso online para aprender de inversiones. Inscríbete gratis en larainvial.com. Proyecto apoyado. Estimados colaboradores, este año quiero que el espíritu navideño viva más que nunca en esta empresa. Por eso este viernes vamos todos a cantar villancicos. Es broma. El viernes vengan todos a buscar su canasta navideña de telemercados.cl. ¿Les gustó, eh? Dale a tus colaboradores el verdadero espíritu de la Navidad. Regala de aguinaldo canastas navideñas de telemercados.cl para que celebren como corresponde. Pídelas en telemercados.cl o llama al 0227 39000. Telemercados.cl. Más de 30 años de experiencia en canastas. Nos encontramos a 3.500 metros de altura. Conocimos a Pedro. Cuéntanos, ¿acá qué comes? Pido delivery con el teléfono. Se demora un poco en llegar. Pido comida china. Ayer fue sushi. Con Entel, una gran señal a un precio increíble. Nuevo plan con gigas libres para redes sociales y música, más 40 gigas para todo lo que quieras, por solo 21.990 pesos mensuales. Además podrás sumar planes adicionales iguales por solo 10.995 pesos. Más información en entel.cl. Entel. El mundo ha cambiado. Hace 20 años no existían las redes sociales. El comercio online era impensado. Aún estaban las Torres Gemelas. Y hace 20 años nació MBI Inversiones. Lo que vino después es historia. Por eso, al cumplir estas 2 décadas, renovamos nuestro compromiso de crecer junto a nuestros clientes, coinvirtiendo en los mismos instrumentos que les recomendamos. Porque su éxito es nuestro éxito. Hoy celebramos 20 años creciendo juntos. MBI Inversiones, fondos de inversión, wealth management, corredores de bolsa, www.mbi.cl. Porque la comodidad no tiene horarios. Disfruta viajar en la clase business de Emirates con asientos totalmente reclinables. Disfruta el vuelo con comida gourmet mientras miras tu película o serie favorita en uno de los 3.500 canales de entretenimiento. O si eres fanático del deporte, disfruta de deportes en vivo para seguir alentando desde lo más alto a tu equipo favorito. Vuela con Emirates desde Santiago. Para más información, visita www.emirates.cl. Ojo, jefe, ayer había que pagar a los proveedores. Ah, sí, chuta. Hablemoslo un rato más, ya.
Jefe, disculpe, se nos acabó el stock de producto. ¿Qué? ¿Pero cómo no me dicen antes las cosas? Es hora de cambiar. Contrata de Fontana hoy el software de gestión empresarial 100% web, ahora a 2.490.000 pesos al año masiva. Llámanos al 800-386-100 o ingresa en defontana.com. Oferta válida hasta el 14 de diciembre de 2018. De Fontana, es crecer ahora. Trabajemos juntos por un mejor futuro. Realiza un depósito directo en APB en Banchile Inversiones. Completa el tope de hasta 600 UFs anuales y cuenta con importantes beneficios tributarios. Contacta a tu ejecutivo de inversiones habitual o ingresa a banchileinversiones.cl. Banchile Inversiones, tu futuro nos mueve. Producto ofrecido por Banchile Administradora General de Fondos S.A. Teatro GAM presenta Eda Gabler, el clásico de Ibsen, llega dirigido por Claudia Di Girolamo. Amparo Noguera interpreta uno de los personajes más complejos del teatro. Una mujer acomodada e insatisfecha que destruye su entorno y a sí misma. Del 16 de noviembre al 15 de diciembre. Más detalles en GAM.cl. GAM, Centro de las Artes, la Cultura y las Personas. Invitan El Mercurio, CNN Chile, Global News, Río Lab y Radio Duna. En Duna abrimos el debate. Escuchas La Tercera PM con Nicolás Vergara y Sebastián Rivas. 5 de la tarde con 26 minutos de este lunes 10 de diciembre. Don Nicolás Vergara, ¿cómo estamos? ¿Cómo estás tú? ¿Qué es de la vida? Bastante bien. Empezamos una semana con dudas para los hinchas de la Católica, que aquí no hay ninguno, ¿sí? Yo no, por lo menos. Yo no, yo tampoco. No, ni por plata. Nosotros podremos estar en desacuerdo en muchas cosas con Díaz, pero hay algo en lo que estamos de acuerdo. Yo no recuerdo... Juan Ignacio Brito, Francisco Díaz, gracias por estar con nosotros. Yo no recuerdo, Nicolás Vergara, ayúdame tú con la memoria, que un director técnico se haya ido por un hecho, informado por un hecho esencial. Otra cosa es que después informaran en un hecho esencial que el técnico se va, digamos. Claro. Pero sí. Esto fue... sí, interesante, ¿no? Interesante. Bueno, de hecho, tú sabes que el golpe lo dieron los medios económicos. Los medios económicos. Claro, que están viendo todo el día. Por si acaso no estamos referidos. El turno clic en los hechos esenciales es muy importante. De hecho, nos referimos a que Beñat San José, el entrenador del Club Deportivo de la Universidad Católica, renunció y Cruzado SADP, Cruzado Soberanía Deportiva, lo informó mediante un hecho esencial a la superintendencia, a la Comisión de Mercado Financiero hoy día, ex superintendencia de Valores, y por eso se ha enterado todo el mundo de que Beñat San José deja la banca o el banco. En España hablan del banco, ¿no? El banco. ¿O en Argentina hablan del banco? No lo sé. Yo estoy interesado en el Everton de Viña del Mar, que el equipo mi amor es que tampoco también está sin técnico. Así que... Pero va a tener un buen arquero, dicen. Bueno, hay como todos los arqueros buenos dicen que se van al Everton, así que ojalá que no, que Johnny siga en la UP. Somos dos. Somos dos. Podremos haber tenido diferencias en alguna época. Pero que se quede. Bueno, pero si nos ponemos a hablar de fútbol, alguien nos puede matar. Absolutamente. Ahora, empezando por Sebastián Rivas, pero en fin. Recién, hace un par de minutos, el presidente de la República hablaba y se refería al pacto migratorio, a la no suscripción del llamado Pacto de Marrakech o Pacto Migratorio por parte de Chile. Por último, la cuña probablemente más relevante es que él decía, mire, la decisión la tomé yo y nadie más, digamos. Ejerciendo mis atribuciones como presidente de la República, tomé la decisión de no adoptar el Pacto de Marrakech. El clásico es decir que, dado que la migración es un tema electoral, es un tema popular, el presidente está con estas materias intentando retomar popularidad. Lo dejo... Yo creo que hay dos maneras de mirar esto. Una es la forma, que yo creo que fue bastante mal armada la manera en que se comunicó esto finalmente. No es distinto a Escazú, pero yo creo que es distinto en algunas maneras similar, porque es un acuerdo que Chile estuvo muy detrás, digamos, empujó con fuerza. En el caso de Escazú, creo que incluso que Chile quería ser la sede de la firma, digamos, quizás es más violento en ese sentido. Pero yo creo que esto de que partió gente del Congreso, incluso gente de la Cancillería a Marruecos, que se comunicó tarde y mal, que lo comunicó el subsecretario Villa sin que no conociéramos la voz del canciller hasta hoy en la mañana. Bueno, hay una serie de problemas que hubo ahí y en parte eso es lo que viene a tratar de zanjar el presidente cuando dice que la decisión la tomó él, porque lo que se estaba diciendo, y no son versiones contradictorias, sino que había habido una disputa entre la Cancillería y el Ministerio del Interior. Finalmente el presidente, como él mismo dice, se inclinó por la postura de Interior.
Eso en términos de la forma, yo creo que ha sido una cosa mal presentada, mal hecha, que ha dejado mucho en la estacada a varios legisladores, sin ir más lejos. Sí. En términos del fondo podemos discutirlo más, en términos de que si es o no conveniente que Chile sea un signatario de este Empecemos por la forma y después vamos al fondo. Ok. Estoy muy de acuerdo, yo creo que acá hay forma y fondo. El problema es que en relaciones internacionales y en diplomacia la forma hace mucho al fondo, y de hecho una mala forma, como ocurrió en este caso y es evidente que así fue, levanta las sospechas de un contenido de fondo poco robusto, es decir, lo que señalabas tú, Nicolás, o sea, la mala forma, la mala manera de llevar este proceso adelante, que como tú lo dices bien, es muy parecido a Escazú y a otros traspiés que ha tenido el canciller Ampuero, hace que uno piense que esto no es más que una manera de levantar el tema inmigración, decir 3, 4 veces hay que poner orden en la casa, que es la cuña que ha repetido tanto el canciller como el presidente ahora en la tarde, y que uno entonces dude del fondo. Y el fondo, la verdad es que si uno quiere tomar una decisión de esta naturaleza, tiene que hacer una cierta labor pedagógica antes de tomarla. Acá hay 150 países, algunos de ellos democracias bastante razonables y asentadas, que están suscribiendo este acuerdo, y hay unos pocos países, muchos de ellos, casi todos, no todos, pero casi todos, de extrema derecha y de discursos más bien nacionalistas, que no están suscribiendo este pacto. Por lo tanto, creo que la forma terminó contaminando el fondo, un fondo que además no favorecía la postura del gobierno. Sí, yo creo que, obviamente, como lo dije, hay un problema de forma que a mí no me cabe duda que claramente hubo contradicciones, un mal manejo, hubo gente que se le dejó mal parada, digamos, que claramente podría haber sido más elegante porque el canciller Ampuero quedó muy mal. Sí. Ha salido a hablar hoy con palabras poco convincentes. Ahora, yo doy fe que a mí me tocó el día jueves pasado escuchar gente que había estado con el canciller, que en ese minuto había manifestado que él no era partidario de firmarlo, el jueves pasado. Lo que pasa es que no estamos hablando solo de cuestiones de gustos personales aquí, claro, por supuesto, estamos hablando de una postura de Estado, porque Chile, naturalmente, si es que es verdad que esto es un acuerdo que se viene negociando hace tiempo, hace 2 años por lo menos, pero el gobierno ya, la concreción de este acuerdo fue en julio, ¿no? O sea, en pleno periodo de este gobierno, o sea, tuvo tiempo este gobierno para manifestar su posición crítica, no lo hizo con firmeza en ningún caso. Da la impresión de que todo lo contrario, o sea, fue un empujador de este acuerdo más que un detractor del acuerdo. Entonces, claramente ha habido contradicciones, y esas contradicciones recaen sobre quién ha llevado las negociaciones o la Cancillería en este caso, ¿no es cierto? Entonces, la verdad es que yo creo que el canciller Ampuero no ha quedado bien parado, y más todavía cuando parece que perdió la Cancillería, no sabemos si él, pero la Cancillería por lo menos perdió esta pugna con Interior. Ahora, la Cancillería, Francisco haber estado en el gobierno, es bastante preocupada de las formas, digamos, las estructuras de la Cancillería. O sea, probablemente puede ser que el canciller Ampuero ha estado a favor de no firmar, pero las estructuras de la Cancillería, por lo que implica, probablemente no lo estaban, digamos. Mira, pero la verdad es que la Cancillería chilena evidentemente tiene una preocupación por las formas, porque, insisto, las formas en diplomacia son inmensamente relevantes, pero aún así creer que por inercia formal se llegó hasta el último día sin que el canciller pudiera manifestar su opinión de no firmar, eso sí que no es creíble. Una Cancillería que todavía es bastante piramidal, es decir, lo que señala el canciller y lo que señala el subsecretario son voces muy escuchadas al interior de la Cancillería. Acá no estamos en el caso de Torre Tagle, que tiene su vida propia, o ¿cómo se llama? Itamaraty. Itamaraty en Brasil, ¿no es cierto? La Cancillería brasileña, que tiene una cierta vida propia. Acá no, la verdad es que es bastante más ordenada y disciplinada, lo que a mi juicio es una buena señal. El embajador estaba hasta ayer yendo a firmar el acuerdo y no se le había avisado. Entonces, revisemos el fondo, pero insisto, creo que el análisis de fondo se tiñe por este grave problema de forma que ocurrió. Vamos al fondo. Se ha planteado que este acuerdo no es vinculante. Y yo he escuchado a distintos expertos en el tema sostener que no implica grandes cambios respecto a la legislación chilena y a lo que Chile hace. Si es así, ¿por qué suscribirlo entonces? No, yo estoy de acuerdo con el fondo. Yo pienso que no es una buena idea suscribirlo. Pienso yo que
siendo no vinculante, naturalmente uno no puede firmar una cosa y luego al día siguiente decir, mira, como no es vinculante lo que firmé, no lo cumplo acá, porque no tiene ninguna coherencia. Eso hay que tener un mínimo de coherencia en la actuación internacional y nacional, cualquier actuación política, en definitiva. Entonces, si es que yo no creo en lo que voy a firmar, mejor no lo firmo, obviamente, y eso a mí me parece lógico y de acuerdo y coherente. Entonces, por un lado eso, si es que el gobierno tiene las dudas y ha planteado estas 5 dudas respecto de si hay un manejo similar entre el inmigrante regular y el inmigrante irregular, sobre quién se hace cargo de los retornados, bueno, una serie de dudas que ha planteado el gobierno y que me parecen bien fundadas. Bueno, entonces en ese caso lo que conviene es no firmar. Y me parece que ahí sí hay coherencia en el argumento. Ahora, lo lamentable es que se haya presentado tan tarde ese argumento, pero el argumento presentado es coherente. Si es que existen dudas respecto a un documento internacional, por mucho que estén firmando muchos países, cada país vela por su interés nacional. Que haya una mayoría enorme no significa que tengamos que estar ahí. Por lo demás, también hay países muy respetables, Australia con un gobierno más bien del Partido Progresista, Liberal, ¿no es cierto? Suiza, y cada uno ha pasado por procesos distintos, ¿no es cierto? Algunos han sometido esto a comisiones, como el caso de República Dominicana, otros han esperado que el Congreso vote, en el caso de Suiza, que está esperando que vote el Congreso, o en el caso de Letonia, que ya votó el Congreso en contra, Australia, que tuvo un cambio de gobierno hace un tiempo dentro del mismo Partido Liberal, etcétera. Cada uno ha tenido sus propios procesos, más ordenados que el nuestro, da la impresión, pero la verdad es que en el fondo, si que el gobierno desconfía del tratado, no tiene sentido que lo firme. Es verdad, si un gobierno desconfía de un tratado no tendría por qué firmarlo. Uno se hace la pregunta de por qué 9 meses después de haber participado activamente en las reuniones, con abogados participando de los procesos, con la oficina multilateral, con el abogado en Marruecos, con el embajador, etcétera, participando de ello, ¿por qué le surgen las dudas ahora? O sea, una de dos, o estaban derechamente trabajando sin entender lo que leían, o existe una motivación política adicional. Y ese es el problema cuando la forma se transforma en fondo. Yo creo que acá hay una motivación política adicional del gobierno para no ir a firmar este tratado. Los países que no están firmando este tratado son de dos tipos. Son efectivamente algunos países que han tenido controversias políticas muy relevantes en materia de inmigración. Australia, este tema ha hecho caer como 2 o 3 gobiernos en los últimos 15 años, un plebiscito en su momento, lo recuerdan, respecto a la inmigración. O sea, es un tema sensible. Suiza, Letonia lo llevan a sus parlamentos porque saben que es sensible. Israel, que tiene un problema inmigratorio evidente, ¿no es cierto?, por la posición geopolítica en que está. Pero el resto de los países son países de discurso nacionalista y han hecho de esto una bandera nacionalista. Pero Francisco, Estados Unidos, Austria, Italia. Hay un elemento adicional en prácticamente todos los países, y que son países que han sido sujetos de migraciones importantes y que por lo tanto han generado, sensaciones xenófobas relevantes, pero son países que han recibido a muchos inmigrantes. En general, los países más partidarios de firmar este acuerdo son países que son más bien productores de inmigración que receptores de inmigración. Sí, pero con ese criterio, Francia, Alemania, que recibió una gran oleada, ¿no es cierto?, por el conflicto sirio, Escandinavia, Inglaterra, que además Inglaterra tiene una política migratoria bastante dura. Acuérdate que Inglaterra ni siquiera se hace parte pleno del acuerdo migratorio cuando era parte de la Unión Europea. España, que recibe oleadas y oleadas desde África, desde Medio Oriente y desde Latinoamérica, y ellos firmaron este tratado. Entonces, no es solo que los exportadores están a favor y los importadores están en contra. No es más bien los importadores con discurso nacionalista o con graves conflictos políticos derivados de este tema. Y Chile, a mi juicio, no está en ninguna de ambas categorías. Sí, yo creo que ni de extrema derecha ni con conflicto por el... Hay que diferenciar, creo yo, porque naturalmente creo yo que cuando uno mira la escena internacional, uno descubre que hay distintos tipos de países en la escena internacional. Hay algunos países como Chile, típicamente, que no tienen un peso propio suficiente para hacer valer su voz y su fuerza, no sé, porque no la tienen. Y por lo tanto descansan mucho en el derecho internacional. Sí. Para Chile es mucho más importante firmar un tipo de acuerdo como este que lo que es incluso para un país como Alemania, por ejemplo. Alemania, diciéndolo burdamente, puede sentarse en un acuerdo casi sin ningún problema. O sea, Alemania es un país que ha pasado sin ningún problema el límite de déficit establecido en la Unión Europea para el euro, ¿cierto?, del 3%. O sea, lo ha pasado. Y Alemania lo ha hecho, y así todo, Alemania le impone a muchos países la austeridad. Porque tiene la fuerza suficiente para hacerlo. Entonces, para algunos países firmar esto no es tan gravoso,
como para otros que se descansan en esto. Para Chile creo que sería muy perjudicial, mirándolo desde esa perspectiva, firmar un acuerdo como este, porque si bien no es vinculante, crea realidades políticas, crea un discurso, por supuesto, y ese discurso es cobrable a Chile en una serie de dimensiones, porque Chile es un país que pone mucha confianza en el derecho internacional, a diferencia de otros que ponen más confianza en la fuerza, digámoslo abiertamente, en el sistema internacional. Y Chile no es de esos países, por supuesto, porque no tiene el peso suficiente para hacerlo, y tampoco tiene la vocación. Entonces, hay que diferenciar cuando un país firma esto, qué es lo que está queriendo decir. Algunos están queriendo mandar un mensaje político. Estados Unidos no tendría ningún problema en saltarse un acuerdo de este estilo. Está mandando un mensaje político, por supuesto, al hacerlo. Y al revés, Alemania también está mandando un mensaje político. Alemania está mandando un mensaje político de que quiere este tipo de cuestiones, pero no es que Alemania muera por cumplir esto. El día de mañana, si Alemania tiene algún problema, no lo va a cumplir. Y no tengamos duda de eso. Y va a ser muy difícil que alguien se lo pueda cobrar efectivamente a Alemania. Porque el peso de Alemania o un país de ese estilo, como que estoy hablando, ¿no es cierto?, en el sistema internacional no descansa en su respeto al derecho internacional, sino que descansa más bien en la fuerza que tiene para imponer su voluntad. Y eso no es el caso de Chile. Está bien, pero que hay que... Primero hay que hacer dos puntualizaciones. La primera es que decir que el acuerdo no es vinculante y que por ende correspondía firmarlo, no es que uno esté acusando y admitiendo una cierta hipocresía o cinismo a la hora de firmar el acuerdo. Lo que se aduce cuando se señala que el acuerdo no es vinculante es que el acuerdo no te obliga, al contrario, te reconoce expresamente en el texto el derecho de los países de adoptar sus medidas inmigratorias, leyes, ¿no es cierto?, policías, que estime pertinente. El pacto más bien lo que hace es llamar a los países, y ahí sí hay un mensaje político con el cual personalmente adhiero y creo que muchos lo hacemos, de tratar con dignidad y reconocer el derecho humano de aquel inmigrante. Y por ejemplo, impedir las escenas de menores de edad, menores de 15 años, siendo detenidos en cárceles e incluso separados de sus padres, que es lo que hemos visto en Estados Unidos hace algunos meses. Eso yo creo es relevante. Lo segundo, Chile tiene una tradición de derecho internacional porque Chile, siendo un país más bien pequeño en el concierto, el derecho internacional, fíjate que no es que lo haya perjudicado a Chile, al contrario. Chile tiene una tradición porque se ha firmado en el derecho internacional muchas veces para hacer ver su voz más allá de lo que su tamaño específico le corresponde. Por eso es más gravoso para Chile, o más importante para Chile, más decidor para Chile firmar este tipo de acuerdo. Yo estoy de acuerdo contigo. O sea, efectivamente, Chile se ha visto beneficiado por el derecho internacional. Por supuesto, estoy 100% de acuerdo. Eso entonces, es lo que digo yo. Restarse de este tipo de acuerdos, y además de la mala forma en que se hace, yo creo que debilita nuestra posición. Chile participó en la Declaración de Derechos Humanos que se celebra hoy. Hubo ahí, ¿no es cierto?, Santa Cruz participando de ella. Chile fue crucial a la hora, por ejemplo, del Tratado de las 200 millas marítimas. Sí. Entonces Chile se ha beneficiado del derecho internacional, lo mismo con los tratados comerciales. Entonces, yo creo que estamos entrando al fondo del tema. Hay dos consideraciones que yo creo que son más de fondo, digamos. Uno es que efectivamente lo que se firmó en la Declaración Universal de Derechos Humanos, donde Santa Cruz tuvo un rol muy importante, es muy distinto a lo que se está interpretando hoy. Y ahí hay una impresión, donde está el derecho a migrar, una impresión legítima de sectores muy importantes que dicen, mira, en realidad lo que pasa es que la interpretación que se ha venido dando ya finalmente de derechos humanos ya ha sobrepasado por lejos la intención original, que está basada más bien en derechos naturales, y hoy se considera que son derechos a algunas cosas que el Estado tiene que ceder. Y eso hay gente que dice, mira, la verdad es que hay una inflación de derechos. Entonces esa inflación de derechos tiene que ver con esto también. Eso es un temor, por un lado. Y por otra parte, creo yo que además hay una interpretación o una situación que está ocurriendo en el sistema internacional hoy, que es visible, es que efectivamente lo que vimos durante, diría yo, unos 70 años en el sistema internacional, que es básicamente lo que podría llamarse el orden liberal, fundado después de la posguerra, la segunda posguerra, ¿no es cierto? Ese orden liberal está siendo fisurado y fracturado hoy. Y lo que se está reclamando de parte de muchos países es retomar soberanía. Muchos países lo están haciendo de distinta manera. Entonces, esto es parte de ese proceso también. Es impensable que esto hubiera ocurrido en 1993, por ejemplo, cuando fue la reunión de Viena, que complementa y es una de las que hace que la Declaración Universal de Derechos Humanos sea vista con suspicacia por muchos hoy, ¿no? Entonces, eso ocurre hoy y hay muchos países que están reclamando de nuevo soberanía.
y diciendo, mira, la verdad, eso es el Brexit, eso es la guerra comercial entre Estados Unidos y China, eso es el trasfondo, ¿te fijas? O sea, hay una retoma de soberanía, de autonomía de los países, y esto está inmerso en eso. Y es una tendencia global que estamos viendo hoy. Naturalmente hay fuerzas en choque aquí, fuerzas en colisión, pero es algo que está pasando, y para interpretar y para entender esto bien, esta discusión, que yo creo que hay que tenerlo en consideración. ¿Y no te parece que el común denominador de que 150 países firmaron esta cosa, o sea, de hablar de una tendencia porque hay unos pocos que no lo hicieron, la verdad es que más bien son casos aislados. Hace pero que 20 años no pasó eso. En 1993, como decía, en Viena no pasó nada. Esto no había nadie que supusiera. Por los países islámicos, siempre ha habido algunas voces que se oponen a algunos tratados por, ¿no es cierto?, este peligro. Recordemos para el tratado, por ejemplo, de la Convención de la Mujer, también países islámicos o ultraconservadores, en ese caso Chile, participó de manera algo ambigua, se oponían a la suscripción de aquellos tratados en pos de la dignidad de las mujeres. Cuando la OIT inaugura el concepto de trabajo decente, por un chileno, además otro chileno notable, Juan Somavía, también muchos países, bueno, ¿qué es esto? El trabajo decente, nos van a obligar a subir los sueldos, a nuestra legislación laboral. Yo creo que es bueno tener conceptos que, insisto, sin ser vinculantemente obligatorios a las medidas que tú soberanamente decías como país, sí te inspiren y orienten en cómo abordar los temas donde hay personas detrás. En este caso, los derechos humanos de los migrantes, en el sentido que tú no puedes adoptar legislación que vulnere aquellos derechos humanos, por ejemplo, de tener un niñito. Entonces, yo creo que es un retroceso desde el punto de vista del contenido, pero que el fondo, pero la forma hace que además yo sospeche de la clara motivación política, en este caso del gobierno, para reflotar un tema que ya le estaba siendo demandado por la extrema derecha o la extrema derecha de Chile Vamos, José Antonio Kast y otros. Claro, sí, yo creo que hay que mirarlo bien esto, creo yo, porque efectivamente creo yo que la mirada de estos grupos críticos a la manera en que se ha venido desarrollando la defensa de los derechos humanos es que, al final de cuentas, los derechos humanos no quedan bien resguardados cuando son entregados a organismos internacionales, y que es el sistema doméstico nacional el que mejor los protege. Y esa es la mirada, digamos. Y, no sé, Pierre Manent, un filósofo político francés, que dice esto mismo, ¿no es cierto? Mira, la verdad, ojo con el sistema global internacional, porque al final de cuentas termina no protegiendo la libertad de las personas, los derechos de las personas. En el mismo caso que tú entregas el de Estados Unidos, ¿no es cierto? La verdad es que finalmente las cortes norteamericanas impidieron que eso ocurriera. Y las cortes, o sea, fue el sistema del Estado norteamericano, fue capaz de resolver sin la intervención de ninguna ente internacional ese tema, y finalmente le ordenó al gobierno, mire, usted no puede dividir familias, así que acabe con esa política, y así fue, y se acabó. Pero me parece muy bien, pero eso no empequeñece ni debilita de ninguna forma la importancia, a mi juicio, trascendental del derecho internacional de derechos humanos. Pero sí fortalece la visión de que los estados sí pueden defender. Sí, y son capaces de hacerlo. Por supuesto, y lo van a hacer probablemente mejor que la legislación internacional. Es que eso es pero la legislación internacional tú la usas cuando en tu estado te están matando y persiguiendo. Cuando el dictador no deja el poder y por tanto lo tienes que perseguir por leyes internacionales. Para eso sirven los derechos humanos internacionales. Entonces, creo que hay que sopesarlo mejor. Insisto, yo creo que esto tiene motivación política, y que, dado que tiene una motivación política, deja muy mal políticamente al canciller. Ya este es como el tercer o cuarto chascarro del canciller en lo que ha de unos pocos meses. No, en eso estoy de acuerdo. Yo insisto, la forma fue mal hecha. O sea, yo estoy de acuerdo en eso, que el canciller queda mal parado, etcétera. En 13 minutos más serán las 6 de la tarde. Estamos en la tercera PM. Conversamos con Juan Ignacio Brito y Francisco Javier Díaz, que nos han hecho la pega muy fácil. En Duna escuchas la tercera PM con Nicolás Vergara y Sebastián Rivas. Al que no le va a tocar la pega nada fácil. Con panelistas así. No, extraordinario. Con panelistas así, ¿para qué? Digamos, o sea, al que no le va a tocar se da la palabra solo. Se da la palabra solo. No, a ver, espérate, vinieron combinados además para que nos están viendo por streaming, digamos. Claro. No, pero me parece fantástico. O sea, como uniforme de política exterior. Y por favor, no es ni siquiera una. No tiene un atisbo de crítica, todo lo contrario. Es una felicitación. Absolutamente. Oye, sí, porque no va a tener nada de fácil, probablemente va a ser el ministro de Interior. Andrés Chadwick, que le toca mañana la interpelación. Nos queda poquito tiempo, pero... Hay un cambio de escenario brutal, ¿no? De un ministro que es interpelado casi como el autor material a un ministro lo que va a tener que decir es ¿por qué se dejó engañar?
Sí, a ver, la verdad, yo cuando se aprobó la interpelación en la Cámara hace como 3 semanas, no recuerdo bien. Hace como 5 versiones atrás, ¿no? Sí, claro. No, creo que dieron como 3 semanas porque fue la última semana, pues vino 8 generales menos. Después se cayó el ministro. Hace como 8 generales. Y algunas fracturas más. Pero en ese momento, francamente, yo pensé que, además yo conozco a la diputada y tengo muy buena relación con ella. Entonces yo pensé que, bueno, esto va a ser 3 semanas más, el tema ya va a estar en baja, la verdad es que va a ser difícil. Y nada, vemos que esto es un capítulo que viene de edición y reedición, y por tanto creo que mañana el ministro va a tener que explicar muy bien, es el objetivo de la interpelación. Pero tú no concuerdas con lo que planteaba antes, que originalmente casi era por la responsabilidad política en la muerte directa y en haber permitido que esto ocurriera y prácticamente haberlo fomentado, a una lógica en la cual el gobierno ha cambiado la temperatura respecto a lo que se le puede o no criticar. No, a ver, inicialmente el proyecto que se, claro, no textualmente, pero el proyecto que se aprueba de interpelación, tú tienes que presentar una suerte de proyecto y decir qué es lo que vas a interpelar. Era para aclarar la situación de la muerte de Camilo Catrillanca y también analizar la situación de lo que se denomina militarización o excesiva fuerza policial en la zona. Ese era como el objeto de la interpelación, y hoy día ha avanzado hacia, bueno, este sinnúmero de versiones, contraversiones y lo más peligroso, situaciones de encubrimiento, no sé si desde el punto de vista ya criminal, pero al menos sí encubrimiento, en que han caído distintos tipos de fuerzas policiales. Sí, yo creo que además se le suma un nuevo problema al ministro Chadwick a partir de lo que ocurre este fin de semana, creo yo, que es que empieza a surgir fuerte la crítica desde la crítica amiga, con fuego amigo. Sí, o sea, empieza a haber gente desde su sector que empieza a decir al gobierno, el gobierno no está haciendo bien la pega, está, entre comillas, traicionado su promesa de seguridad en la Araucanía. Entonces tiene que tener mucho cuidado el ministro de no sobreexplicar para un lado, porque si es que estos son como las sabanitas cortas, ¿no es cierto? Se da mucho por un lado, se le destapan los pies, y da mucho por el otro, se le destapa la cabeza. Entonces tiene que tener ojo, el ministro Chadwick va a tener que navegar por el filo de la navaja para dejar a todo el mundo contento, si es que eso es posible en este caso. Pero evidentemente se le abrió un flanco al gobierno este fin de semana con la retirada del GOPE de la zona, se le abrió un flanco crítico desde su propio sector. Pero permanencia de la Fuerza Especial. O sea, pero lo que pasa es que es relevante, porque fíjate que las fuerzas especiales... Depende de quién los manda. No, y además las fuerzas especiales están entrenadas para la contención de manifestaciones públicas y ese tipo de cuestiones. No son una cuestión para detener atentados, digamos. No es el SWAT. Claro, no es el SWAT. No es el SWAT. Ahora, el GOPE parece que tampoco lo era, pero esa era la idea por lo menos. Entonces, yo creo que efectivamente tiene el ministro que va a tener que andar con pies de plomo. No, pero tú tienes razón. Acá está en un dilema bien complicado, en el sentido que, usted retiró al GOPE, entonces es acusado por José Antonio Kast como nuevamente el gobierno light, la derecha light, la izquierda, la derecha light, ¿no es cierto? Está haciendo que este gobierno ceda a sus presiones, que entre paréntesis yo creo que esa crítica no fue menor a la hora de no firmar el tratado de Marruecos, pero bueno, entonces, pero por otro lado se dice, no, pero si en verdad vamos a hacer mucha fuerza, entonces le está dando la razón a la diputada Nullao, que le está diciendo, bueno, pero usted está llevando excesiva fuerza policial a una región, fíjate que la región de la Araucanía tiene menores índices de delito que como 10 otras regiones de Chile. O sea, es excesiva la dotación policial que hay ahí en términos de delitos. Yo sé que es un argumento falso, pero ¿cómo se maneja entre las dos críticas? Don Juan Ignacio Brito, don Francisco Javier Díaz, muchas gracias por estar tarde con nosotros, gracias por haberse atendido solo. Venga cuando quieran. Don Nicolás Vergara, ¿nos vamos nosotros? Nos vamos, podríamos ir hace rato. ¿De qué nos vamos nosotros? Y gracias por acompañarnos. Ya viene la noticia en Duna y luego aire fresco con Polo Ramírez. Nosotros con Sebastián Rivas nos juntamos mañana en la tercera PM. Buenas tardes. Que esté muy bien.